Y además soy docente universitaria, soy docente de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, estoy a cargo de lo que es comunicación en emergencias, en la Tecnicatura en Emergencias Sanitarias y Desastres, y como formación soy licenciada en Protección Civil y Emergencias de la Universidad de 3 de Febrero. Eh, y bueno, y hace muchos años, desde muy joven, trabajo en el Ministerio de Salud y bueno, formo parte también del área de capacitación del Ministerio de Salud. Así que un poco hacemos esta combinación entre defensa civil y salud con toda la importancia que tiene, ¿no? El tema de la comunicación. Así que bueno, vamos a ir avanzando un poquito. Ahí está la presentación. Sí, y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la comunicación, la organización, del plan de comunicación y un poco del manejo de la información. Esto va a ser un poquito de todo lo que hacen ustedes habitualmente, ¿sí? Depende en qué localidad vivan, en qué lugar vivan, qué función tengan, pero comunicarnos, nos terminamos comunicando todos. Y a veces, muchas veces, lo que pasa es que falla la comunicación y nos termina fallando todo, ¿no? Porque hay malos entendidos, porque hay un montón de situaciones. Así que bueno, vamos a ir avanzando. ¿Qué es la comunicación? Sí, podemos pensarla de muchas maneras, la comunicación, ¿no? Las definiciones dicen que la comunicación es un proceso en el cual se transmite un mensaje entre un emisor y un receptor, ¿sí? Alguien que emite, alguien que recepciona, ¿sí? Y tradicionalmente la comunicación se define como un intercambio de sentidos, opiniones o cualquier tipo de información mediante el habla, la escritura u otro tipo. Lo que yo creo, y lo que creo que sabemos todos, que todo comunica, ¿sí? Que no hay solo una comunicación verbal, ¿no? O escrita, que son importantísimas y después vamos a ir viéndolos. Los gestos, los sonidos, nuestra postura corporal, ¿sí? Todo comunica, cómo nos manejamos con nuestros equipos, ¿sí? Todo es parte de la comunicación y todo es importante y es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Para mejorar la calidad de nuestros servicios. Y la comunicación y el riesgo, ¿sí? O la comunicación del riesgo, ¿qué es la comunicación del riesgo? Bueno, todos los que pertenecemos a las defensas civiles, a la protección civil, a los equipos de respuesta, tanto de salud, a los equipos comunitarios, a los voluntariados, ¿sí? Nos dedicamos o nos deberíamos dedicar un poco a esto, ¿no? A la comunicación del riesgo, que tiene la consideración de factores políticos, sociales, económicos del momento, analiza los riesgos reales y los riesgos que percibe, por ejemplo, nuestra comunidad, ¿sí? A fin de mejorar la respuesta tanto para la seguridad como para la salud de la población que puede estar en peligro, ¿sí? Asigna gran importancia, ¿sí? Al diálogo con poblaciones afectadas y con el público interesado, ¿sí? ¿Para qué? Para brindar una información necesaria que permita tomar mejores decisiones durante una emergencia o un desastre a nivel seguridad y salud pública. Y esto, ¿lo podemos hacer en el momento de la respuesta? No, no lo podemos hablar hacer en el momento de la respuesta. Por eso nos gusta hablar de gestión de riesgo de desastre, porque la gestión del riesgo de desastre, ¿qué hace? Analiza, planifica, trata de prevenir, ¿sí? No vamos a aprender esta comunicación o no vamos solo a poder hablar con nuestros vecinos cuando en el momento, por ejemplo, de una inundación. Nosotros tenemos que conocer antes nuestro territorio, nosotros tenemos que hablar con nuestros vecinos. Ustedes van a ver que yo voy a remarcar mucho esto, ¿sí? Tenemos que hablar antes de que las cosas sucedan, antes de que los eventos sucedan, ¿sí? ¿Por qué? Porque después va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Poder tomar decisiones, poder hacer una evacuación en tiempo y forma, ¿sí? Poder conocer el estado de salud de mis vecinos, muchos temas que tienen que ver con esto. Y bueno, y la comunicación del riesgo incluye el anuncio temprano, la transparencia y la diseminación de la información, ¿sí?
la coordinación de la comunicación pública, sí, que también es muy, muy importante, sí, la comunicación en reuniones públicas, en conferencias de prensa, escuchar a través del diálogo, escuchar a nuestra población, el desarrollo de las capacidades de la comunicación del riesgo y tener planes, tanto planes municipales como planes provinciales. O nacionales de acción, ¿sí? Y en esto de que digo de tener planes, pensando en los planes de emergencia de los municipios, los planes de emergencia todos tienen que tener incorporado un plan de comunicación. Hoy acá cortito y medio rápido vamos a ver las partes de un plan de comunicación, ¿sí? Tanto interno como un plan para tenerlo en nuestro plan de emergencia. Y bueno, y para esto, ¿cómo nos preparamos? ¿No? Yo acá puse dos imágenes, ¿sí? Un accidente que puede ser en cualquiera de nuestras rutas, autopistas, ¿sí? Y una inundación, que a primera vista, ¿no? Son situaciones que vivimos en lo cotidiano, ¿no? Lamentablemente, en cualquiera de nuestros municipios, de nuestros 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Nosotros sufrimos, padecemos inundaciones y tenemos muchos accidentes de tránsito, lamentablemente, cada día más. Bueno, ¿y cómo nos preparamos para esto? Para esto tenemos que saber comunicar, nos vamos a poder comunicar en estas escenas. Nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestra imagen va a comunicar a las víctimas de un accidente lo que estamos haciendo. Sí, todo comunica. Y si nosotros nos asustamos, si nosotros nos ponemos nerviosos, si nosotros en el momento que tenemos que dar una respuesta nos comunicamos mal, vamos a afectar más la situación de las personas, ¿sí? Que están necesitando nuestra ayuda. Para esto nos preparamos, ¿sí? Para que no nos pase. Bien, les voy a poner un videito, el que ya hizo alguna vez la charla conmigo seguramente lo vio, vamos a ver si funciona, esperemos que sí. Ahí va. Bien, aquí tenemos un caso de diabetes desde la infancia con mala circulación y una neuropatía diabética. Como verán, la paciente tiene úlceras esparcidas por todo el cuerpo y evidentes síntomas de gangrena. ¿Preguntas? ¿También osteomielitis? Aparentemente no, aunque no está descartada. Bien. ¿Tratamiento? Estabilizar el nivel de azúcar, considerar los antibióticos y quizás la amputación. ¿Cómo se llama? Solo quería saber cómo se llama la paciente. Por favor. Doctora Sterling. Marjorie. Doctora Sterling. Hola, Marjorie. Hola. Bien, gracias. Prosigamos. Llame a centralita. ¿Qué has intentado? Seguir con el experimento. Ya, pues podremos montar un chiringuito de limonada cuando nos expulsen de la facultad. Bueno, espero que se haya visto y escuchado bien. Esto, ¿no? Que dice acá, la comunicación centrada en las personas. ¿Se dieron cuenta? Un médico especialista junto con sus residentes, o sea, los médicos que están aprendiendo, ¿sí? Una especialización, bueno, hablar de la patología de la paciente, ¿no? Y hablaba y contaba que era diabética, ¿no? Fíjense la expresión de la paciente, ¿no? De lo que le está pasando. Cuando otro joven residente, ¿no? Le pregunta por el nombre. Bueno, estos son pequeños detalles, ¿no? Conocer el nombre de una persona, fíjense cómo se sonrió, cómo cambió la expresión de ella a pesar de la gravedad de su situación, pero un apoyo de manos, ¿no? Un decirle el nombre, el saludarla, cómo cambia, ¿sí? La relación con las personas. Entonces, a mí este video me gusta ponerlo como ejemplo muchas veces porque digo, nada, era preguntarle el nombre, decirle buenos días o explicarle lo que vamos a hacer. Y en estas situaciones también, ¿sí?
¿cómo es tu nombre? Yo te voy a ayudar cuando estás en un accidente, ¿sí? Tranquilizar a la persona. Si uno no está tranquilo en una situación de respuesta, la escena va a ser cada vez peor, ¿sí? Entonces, bueno, esto de la comunicación centrada en las personas, ¿sí? Habla de la comunicación basada en las personas, en un enfoque que prioriza las necesidades, los valores, las perspectivas y las emociones de los individuos con los que estamos interactuando, ¿sí? Saber el nombre, saber la situación que está atravesando, ¿sí? Esto se llaman habilidades no técnicas o habilidades blandas, ¿sí? Que es un modelo muy relevante para el área de salud, de protección civil, de trabajo comunitario, que busca fomentar una relación más empática, respetuosa y colaborativa, ¿sí? Cuando uno es un poco más empático, cuando uno respeta a la otra persona, ¿sí? Las personas se vuelven colaborativas y nuestro trabajo se hace un poco más sencillo, ¿sí? Estas habilidades son tan importantes como adquirir habilidades técnicas, ¿sí? En el contexto de la comunicación en emergencias. Una habilidad técnica es saber hacer nuestro trabajo, ¿sí? Es, por ejemplo, estamos evacuando a una persona, sabemos cómo evacuarla, estamos haciendo un primer auxilio de salud, sabemos cómo hacer ese primer auxilio de salud. Eso es una habilidad técnica, ¿sí? Sabemos cómo, no sé, bomberos, saben cómo apagar el fuego, saben cómo sacar a una persona de una situación de un accidente de tránsito. Bueno, también aprender y saber de estas habilidades técnicas es importante, es muy importante, pero también estas no técnicas, estas habilidades blandas, ¿no? Desarrollar la habilidad de la escucha activa, escuchar al otro, ¿sí? El trabajo en equipo y la resolución de conflictos contribuye a un manejo eficaz de las emergencias, ¿sí? Mejorando no solo la dinámica del equipo, sino también la respuesta ante crisis. Bien, algunas barreras, ¿sí? ¿Cuáles son algunas barreras y algunas cuestiones negativas que no mejoran esta comunicación, ¿sí? Centrada en las personas? Los celos, la desconfianza institucional, ¿sí? Tanto que podemos tener nosotros como puede tener nuestros ciudadanos, ¿sí? Nuestra comunidad, ¿sí? El desconocimiento de las competencias de cada uno, no saber cuáles son mis competencias, cuáles son las competencias de bombero, cuál es la competencia de salud y no respetarlas, ¿no? En esto hace falta más conocernos, reunirnos, saber de las competencias de cada uno. Falta de conocimiento y protocolos de planes de acción o procedimientos de planes de acción, procedimientos conjuntos de planes de acción, ¿no? Desconocerlos, ¿sí? Duplicidad de funciones, que dentro de una misma comunidad haya distintas organizaciones que hagan la misma tarea en lugar de complementarse para mejorar la respuesta, ¿no? Diferentes estructuras organizativas, espacios físicos inadecuados, carencia de información fiable, comunicaciones incompatibles o inadecuadas, líneas confusas de autoridad, no tener un líder, una autoridad que sea clara, ¿sí? No tener disciplina operativa, ¿sí? Carecer de una terminología única, ¿no? Esto es importante, ¿sí? No es necesario decir, bueno, tengo una terminología única para defensa civil, tengo una terminología única para salud, tengo una terminología única para seguridad. Bueno, juntémonos, veamos nuestros procedimientos, qué terminología tenemos en común, cómo la vamos a utilizar, qué vamos a utilizar, sistema de comando de incidentes. Bueno, usamos sistema de comando de incidentes, usamos la terminología del sistema de comando de incidentes que nos va a unificar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, bueno, se escribe. Bien, esto es importante porque si no terminan siendo barreras y barreras negativas. Y acá yo pongo esta imagen y digo, ¿qué errores comunicacionales observas en tus equipos, no? Es importante saber, ¿sí? Y hoy reflexionar, ¿sí? ¿Qué errores tenemos y qué errores tenemos en nuestros equipos? Lo más interesante para mí en este ciclo de charlas que comienzan ustedes y después van a seguir el resto del mes, ¿no? Es que vayan
comparando todo lo que van viendo y pongan la comunicación, ¿sí?, centrada en general. Van a ver que, que es muy importante, ¿sí? Y que si uno se pone a pensar, después de esta charla se van a dar cuenta de que todos los equipos tenemos errores en la comunicación, ¿sí? Entonces, bueno, a pensarlo, a reflexionar y como digo yo siempre, del error también se aprende, ¿no? Y bueno, ¿cómo mejoro la comunicación de mi equipo? Poniendo reglas claras, escuchando las distintas voces, es importante, más allá de tener una jefatura, de tener un líder, ¿sí? Escuchar las distintas voces de nuestros equipos es importante, ¿sí? Esa puesta en común. Con la participación activa de los equipos en el armado y la revisión continua del plan de comunicación, organizando roles de cada miembro del equipo, activar el plan de comunicación mediante simulacros, simulaciones, en la que todas y todos participen, ¿sí? Trabajar con políticas integradoras para promover la participación interdisciplinaria, poner en prácticas políticas de género transversales a todos los equipos, género, derechos humanos, ¿sí? Tenemos que tenerlo en nuestros equipos y ponerlo en práctica. Y dejar registro de todas las actividades y difundirlas. Esto después van a ver que yo voy a hacer bastante. Voy a hablar bastante de este tema, me parece que es fundamental. Muchas veces los equipos que trabajamos en emergencias, trabajamos muchísimo, hacemos mucho, nos capacitamos mucho, pero no dejamos registro de lo que hacemos, ¿sí? No dejamos un registro escrito, no dejamos un registro visual, ¿sí? Entonces es importante, ¿sí?, que todas estas actividades se registren y se conozcan. Obviamente respetando las reglas de cada una de nuestras organizaciones, ¿no? No voy yo a poner una foto en mi Instagram o en mi teléfono, en mi Facebook, en mi WhatsApp de un incidente o de una actividad de mi organismo, no. Los organismos tienen algunas reglas, ¿sí?, para la comunicación. Bueno, está bueno que cada organización, ¿sí?, lleve a su organismo todas las actividades de registro de lo que hacen y se puedan difundir. Ahí sí podría difundirlas yo de manera personal. Esto es importante, ¿sí? Así que bueno, vamos a seguir avanzando. Algunos tips. ¿Se acuerdan que hablé del líder, de los líderes deben ser positivos? Algunos tips para el liderazgo, ¿sí? Un buen líder sabe y toma decisiones, permite el debate con el equipo, ¿sí? Esto que les hablaba antes, de escuchar a los equipos, compartir la información, ¿sí?, que sea precisa, actualizada, lograr que los equipos tengan una capacitación continua. Esto que están haciendo ustedes hoy, ¿sí?, es importante porque se están capacitando. Dar órdenes claras y medibles, ¿sí? Recompensar, motivar y alimentar la mística. Esa es la función de un líder, ¿sí? Entre otras, pero esto de motivar a los equipos, de que los equipos tengan ganas de siempre ir por más, es una de las funciones del líder, ¿sí? Bueno, liderazgo y emergencia, ¿sí? No todos los líderes son los más experimentados muchas veces, pero los líderes en una emergencia deben coordinar y motivar al equipo manteniendo el foco en las prioridades, ¿no? La distribución de roles y responsabilidades, ¿sí? En un equipo cada miembro tiene que tener claro, ¿sí?, su rol y su responsabilidad, lo que requiere una comunicación precisa y eficiente, ¿sí? Ahí, por ejemplo, dice que la coordinadora o la líder era alguien del equipo de salud, porque seguramente habrá llegado primero al lugar de la escena, y después llegó bomberos, se puso a disposición, y después, bueno, había rescatistas, bueno, distintos equipos, ¿no? Y fíjense, el líder no siempre tiene por qué ser un hombre el líder del equipo, ¿no? A veces estamos muy acostumbrados a que sea uno, puede ser una mujer, puede ser de salud, puede ser de bombero, puede ser de defensa civil, no importa. Pero la coordinación en el momento del incidente, sí, se empieza a trabajar desde antes que ocurran los incidentes, ¿sí? Y se respetan, se valoran y se trabajan
en equipo. Bueno, en esto hablamos también de la importancia de la comunicación comunitaria, ¿no? Y ahí vemos la imagen de una familia, ¿sí? Que a mí me encanta usarla porque nos habla a nosotros de cómo deberíamos trabajar, ¿no? Sobre todo las defensas civiles. ¿Conocemos a nuestros vecinos? ¿Sí? Lo que digo yo siempre, ¿conocemos las cuadras de nuestros barrios? ¿Las caminamos? ¿Sabemos cuántas personas con discapacidad, cuántos ancianos solos, cuántas madres con niños menores tenemos? ¿Tenemos hecho un relevamiento de todas nuestras cuadrículas, de nuestras cuadras, nuestros barrios? Deberíamos tenerlos, ¿no? Y me va a decir, uy, Claudia, pero ¿cómo hacemos esto? Bueno, es importante, es un trabajo tal vez de hormiga, me podrán decir, pero si nosotros sabemos que tenemos 10 en 10 manzanas, un barrio donde tenemos personas discapacitadas con movilidad reducida, sabemos que tenemos madres con niños menores, ancianos con dificultad en la movilidad, y es un barrio que se inunda frecuentemente o que está cerca del río, que está cerca de un arroyo, ¿sí? O que sabemos que hay estadísticas que hablan de temporales de viento. Bueno, tenemos que tener este relevamiento para qué, para saber en el momento que hay que evacuarlos, cómo los tenemos que evacuar, con qué equipos tenemos que ir, ¿sí? Si tenemos que evacuarlos de manera temprana, ¿sí? Por esa movilidad reducida. Si tenemos personas electrodependientes, tener el registro de electrodependientes es fundamental, porque cuando hay grandes cortes de energía, ¿sí? De luz, ¿sí? Estas personas pueden padecerlo, así que tenemos que tener este registro en conjunto con los hospitales, porque pueden necesitar de nuestra asistencia, ¿sí? ¿Cuántas escuelas, cuántos clubes? ¿El hospital? ¿Cómo está el hospital? ¿Se inunda el hospital? ¿Tiene un plan de emergencia el hospital? Sí, tenemos un centro de evacuados. ¿Cómo es nuestro centro de evacuados? ¿Lo tenemos listo para cuando ocurra alguna situación? ¿A cuánta gente podemos evacuar en ese lugar? Bueno, todas preguntas que hay que hacerse y que tienen que ver con la comunicación. Y no hablemos de la cartelería y toda la información que debería tener la población poder, eh, para poder prevenir algún incidente, ¿no? Bueno, acá lo que les decía antes, un poco el plan de comunicación, una pequeña hoja de ruta que uno tiene que tener en cuenta, ¿sí? Cuando hacen el plan de emergencias, ¿sí? Tener el plan de comunicación y reverlo, porque si me dicen, no, nosotros lo tenemos hace muchos años, bueno, los planes de comunicaciones hay que revisarlos, ¿sí? Nuestra población cambia, nuestras realidades cambian, tenemos empleados nuevos, tenemos más cantidad de población, bueno, revisémoslo, ¿sí? Bueno, parte de este plan, las etapas claves en cada situación de emergencia, las acciones de comunicación prioritarias en cada una de ellas, los objetivos y metas a alcanzar, ¿sí? Diseñar procedimientos de coordinación e integración de la información que se originan en las distintas líneas de acción, los presupuestos necesarios, ¿sí? Que se van a necesitar para actuar, ¿sí? Las funciones y responsabilidades de todos los involucrados, qué se debe comunicar, cómo y en qué contexto, con qué personas y recursos se cuentan, por qué medios se va a comunicar. Y todo esto es algo que se hace previamente, ¿sí? Tener un plan de comunicación interna, esto nos sirve a todos y a diario, ¿sí? Que será clave para tener reuniones de planificación y que todos conozcan el plan de comunicación, ¿sí? Organizar los listados con los números de teléfonos para situaciones especiales, ¿sí? Tener los contactos de la empresa de energía o de la cooperativa de energía, de gas, de agua, de internet, ¿sí? Es importante, es muy importante, y no tener el número que llama el público, ¿sí? Porque cuando hay un corte masivo, todos levantamos el teléfono, todos levantamos para llamar para que nos den
energía, ¿no? Entonces, bueno, nosotros esto previamente lo tenemos que tener para poder comunicarnos. De los miembros del comité de emergencia, ¿sí? Todos sus miembros, desde quien encabeza el COE, ¿sí? Economía, desarrollo social, salud, bomberos, bueno, todos seguridad, ¿sí? Todos los miembros que forman parte del comité de emergencias tendríamos que tener los números de ellos y de sus reemplazos, ¿sí? Porque nos puede pasar que nos toque en enero, que todo el mundo esté, o gran parte del mundo esté de vacaciones, ¿sí? O un tema de salud, cualquier situación que surja, tenemos que tener todos los teléfonos del cuartel de bomberos, ¿vieron? Como dice ahí, no el que llaman la comunidad, de seguridad, ¿sí? De salud, de la prensa, de los diarios locales, las revistas, ¿sí? De los medios televisivos. Nosotros debemos tener contactos y esto se trabaja previamente, ¿sí? Plan de comunicación en el momento del incidente, ¿sí? Obtener la mayor capacidad de información, ¿sí? Desde el primer llamado, ¿sí? Por eso son importantes las centrales de comunicación, de despacho, tanto el 911 como también el 107. Todas estas centrales deben ser parte, ¿sí? De nuestro plan y deben saber qué preguntar en el momento de un incidente para nosotros tener la mayor información posible, ¿sí? Nosotros tenemos dentro de la Dirección de Fortalecimiento un curso que es especial para radiooperadores y equipos tanto de prehospitalario como de seguridad que dan respuesta telefónica, ¿no? Es importante saber qué preguntar en el momento, así nuestros equipos pueden llegar al lugar, ¿sí? De manera segura, ¿no? Cuidando la seguridad de la escena, sabiendo a dónde vamos y en qué tiempos necesitamos llegar para auxiliar, por ejemplo, un accidente a una persona. En el momento de la llegada de los equipos al lugar, ¿sí? Sobre todo en un escenario con víctimas múltiples, designar una persona del equipo que anote la cantidad de números de víctimas, las características, ¿sí? Si no está en condiciones de ser identificado, ¿sí? El lugar de derivación y o traslado. Con esto no digo que uno en el momento de un incidente se tiene que poner a pedirle el DNI ni los datos a las personas, pero sí las características, ¿sí? Y el lugar donde está siendo trasladado. ¿Y esto por qué? Porque nos ha pasado muchas veces en nuestra historia, lamentablemente, en incidentes con víctimas múltiples, que las familias, ¿sí? Que las familias están dando vueltas y buscando a su familiar. Ya es bastante con el drama que están viviendo, ¿sí? Como para no tenerlos contenidos y no darles información de dónde está su familiar o qué pasó con esa persona, ¿sí? ¿Sí? Es importantísimo. Lugar de derivación y o traslado, ¿sí? Cuidar la intimidad de las personas que participaron del incidente, ¿sí? Tanto si se encuentran con vida como los fallecidos. Es importantísimo. Esto lamentablemente, para algunas cosas nos super sirve la tecnología y para otros los humanos terminamos siendo muy dañinos, ¿sí? Es muy duro que alguien le saque una foto a una persona que sufrió un incidente, que falleció en el incidente, que esa foto recorra las redes sociales y que llegue a su familiar, ¿sí? Muchas veces. Entonces, esto nuestros equipos tienen que saber que no pueden hacerlo, ¿sí? Que si hay imágenes, que si hay algo por una cuestión de registro, de relevamiento, no pueden salir del lugar de donde están. Nada de estar publicando escenas, ¿sí? De las personas. Hay que cuidar la intimidad de las personas y de los equipos, ¿sí? Tener en cuenta la información para transmitir a los mandos superiores y o al vocero. Después vamos a hablar un poco del vocero, ¿sí? Y cuando finalizan todas estas actividades, ¿sí? Finalizar y preparar un informe, ¿sí? Esto es fundamental, con todos los datos que fuimos tomando, siempre el registro, vean que lo pongo ahí en mayúscula, como que lo estuviera gritando, registro, sí, tenemos que registrar, tenemos que tener datos, ¿sí? Tenemos que tener toda la información, desde los horarios, la cantidad de personas, quién acudieron al incidente, dónde se derivaron, dónde se trasladaron, estado general, cantidad de fallecidos, ¿sí? Un poco tener toda esa información registrada es fundamental.
Bueno, y hablamos de manejo de la información y las comunicaciones, ¿sí? Según el comando incidente, sí, que a nosotros nos gusta mucho decir que, bueno, que puede ser la base para empezar a preparar estas comunicaciones integradas, ¿sí? Las comunicaciones durante un incidente son facilitadas a través del desarrollo y el uso de plan de comunicación en común, ¿sí? Tiene procesos y una arquitectura de comunicación interoperable, ¿sí? La gestión de la información y la inteligencia, ¿sí? La organización de la gestión del incidente debe establecer un proceso para reunir, compartir y gestionar la información, ¿sí? Y la inteligencia relacionadas con los incidentes. Por esto se debe utilizar un plan de comunicaciones. Y el plan de comunicaciones del sistema de comando de incidentes es muy claro y es muy preciso. Así que es importante si utilizan comando de incidentes, que también utilicen el plan de comunicación de comando de incidentes, ¿sí? Y esto, trabajar sobre el error, ¿sí? Cómo preparar una simulación, cómo preparar un escenario, ¿sí? La simulación crea escenarios, ¿sí? Se plantea objetivos y establece límites de tiempo, y pensar en un procedimiento y elegir un facilitador, ¿no? Y a mí me gusta siempre hablar de esto, ahí hay una palabrita, ¿sí? De briefing, que significa que es una actividad que sigue a la experiencia de la simulación o del simulacro, siempre guiada por un facilitador, ¿sí? En la que se retroalimenta el rendimiento de los participantes, estimulando la discusión y el pensamiento reflexivo. ¿Y en esto de qué hablo? Tenemos Nos gusta, nos encanta, porque a mí también me gusta mucho, hacer simulaciones, hacer simulacros, poner en práctica lo aprendido. Esto, poner en práctica lo aprendido. Hacer un simulacro o una simulación sin haber tenido una capacitación o una formación no sirve de nada, ¿sí? Es como tener una escuela de teatro y hacer una obra de teatro, ¿no? Entonces, si yo hago una capacitación, formo a mis equipos, luego puedo terminarlo con una simulación de escritorio puede ser, o un simulacro como los que nos gustan, ¿sí? Y siempre hacer una reflexión final, juntar a los equipos y hablar de lo que pasó, ¿sí? Y hablar de lo que pasó, cómo estuvimos, qué hicimos mal, siempre por la propositiva, sin críticas fuertes, sino por la propositiva de mostrarnos en estas prácticas qué es lo que hicimos mal. Y esto del debriefing también es importante. Ustedes tienen charlas de psicología en emergencias, pero es importante de ponerlo en práctica cuando se va a incidentes importantes, incidentes con víctimas múltiples, ¿sí? Juntarnos un rato, ¿no? Con nuestros equipos, poder tener esa horita, ¿no? De tomar un mate y de conversar con lo que pasó, ¿sí? Con nuestro líder, seguramente a la cabeza, que pueda ser de facilitador, y hablar de lo que pasó, de qué vimos en la escena. Ayuda bastante, ¿sí? A situaciones complejas o con víctimas múltiples, cuando uno queda tal vez muy angustiado, con algunos problemas, y además a saber cómo se actuó en la escena, ¿no? Entonces, tal vez darnos ese rato, tener ese momento de reflexión, es importante. Traten de ponerlo en práctica porque van a ver que les va a hacer bien y es una etapa más del aprendizaje. Bueno, y vamos a hablar un poco de la gestión de la información, la vocería y la articulación con los medios, ¿sí? Las personas y las comunidades afectadas por los desastres, dice acá, tienen derecho a que los medios de comunicación respeten su intimidad, a que no las conviertan en un motivo para el sensacionalismo y a que se cumpla el papel de facilitadores de la comunicación con las autoridades intervinientes. Esto lo trabajó UNESCO en Perú en el año 2011. Miren cuándo les estoy hablando, ¿no? Bueno, seguimos hoy en día muchas veces. La prensa sigue siendo sensacionalista, sigue inventando cosas, sigue mostrando el dolor, ¿sí? En las situaciones complejas y muchas veces molestando a los equipos, o no molestando, pero tal vez no es la palabra, interrumpiendo a los equipos de respuesta. Entonces, es importante hacer un trabajo con ellos, ¿sí? Se hizo en la ciudad de La Plata
un manual que lo vamos a colgar, si no está ya colgado, que se hizo después de la gran inundación de La Plata y los problemas que hubo con los medios de prensa. Se trabajó un poco en esto, en educar a los medios de prensa y que los medios de prensa le cuenten a los equipos de respuesta un poco cómo es el proceso de la información, qué necesitan ellos, porque bueno, es su trabajo informar. Nosotros no nos podemos poner en contra de ellos, pero sí podemos tenerlos de nuestro lado, alinearlos y darle que quien esté a cargo le pueda dar la información precisa, ¿sí? Acá dice que la velocidad de la comunicación aumenta en situaciones de crisis, más allá de los avances tecnológicos y científicos. Muchas veces el papel de los medios de comunicación en situaciones de crisis pone en riesgo hasta los equipos de prensa y la reserva de la identidad, los derechos de salud y de salud mental de las víctimas y sus familiares, los que yo les hablaba antes. Entonces, lo mejor que podemos hacer, sobre todo muchos de los que viven en municipios y en ciudades del interior, los tienen como más cercanos a los medios de prensa, se pueden reunir, pueden contarles un poco, que conozcan el plan de emergencias y cómo se va a actuar en una situación de crisis y quién les va a dar la información que necesitan, ¿no? Porque, bueno, jugar un poco a nuestro favor, que esa información sea para que llegue a las personas y que nos sirva a nosotros también para informarle a la comunidad lo que necesitamos que sepan ante un incidente, ¿no? Bueno, esto de la mediatización. Sí, hasta el momento de la formulación de proposiciones sobre crisis no ha sido generada con respecto al tema de la mediatización de las crisis. Y no hay mucha información, ¿sí? Sobre esto, ni lo trabajamos en forma más allá de este manual que se trabajó, después quedó ahí, no se volvió a actualizar, no hay mucha información, ¿sí? En muchas ocasiones los medios de comunicación saben antes que las autoridades cuando ocurre una emergencia o un desastre. Las autoridades en gran medida se manejan, se dejan guiar por esta información de los medios de comunicación, ¿sí? Hubo épocas que estaban las pantallas prendidas 24 horas en las centrales de comunicación, en las direcciones. Entonces, la verdad es que debería ser al revés. Nosotros, como fuerzas intervinientes, nuestras jefaturas deberían saber primero cuándo ocurren las cosas y alimentar nosotros a los medios, ¿sí? Para que den la información precisa. Bueno, la comunicación eficaz en momentos de crisis no puede verse aislada de la calidad de la toma de decisiones críticas, ¿no? Son nuestros organismos los que deben dar la información a los medios. Acá un poco la imagen de lo que son las fuentes de información, ¿sí? Fuentes informativas, que seríamos los equipos, serían las defensas civiles, periodistas y públicos. Como que esto se va retroalimentando y no muchas veces ocurre. No sé si ustedes vieron nuestro director de Defensa Civil, Fabián García, la verdad que comunica muy bien, y cada vez que ocurre un incidente es él el que está dando la información o es el ministro de Seguridad, pero no sale todo el mundo a hablar, no todo el mundo dice lo que está pasando, entonces tenemos un vocero, tenemos la persona indicada para hablar, para ponerse al frente de esas cámaras, para decir lo preciso que tiene que decir y nada más, ¿no? Y esto del rol del vocero, ¿no? Estar preparado para hablar ante los micrófonos, ¿sí? Los voceros oficiales en una crisis son las personas encargadas de establecer el vínculo directo con los periodistas para brindar la información oficial de lo que sucede, ¿no? Como les hablaba antes de Fabián, ¿no? Como él se para frente a las cámaras, da toda la información de manera tranquila, ¿sí? Es deseable que estén entrenados en comunicación para el manejo de las emergencias, ¿sí? Deben estar preparados para dar respuesta a las numerosas preguntas que pueden surgir por parte de los medios, ¿sí? Con una preparación adecuada, muchas preguntas se pueden anticipar a fin de lograr comunicar con calma, honestidad y transparencia.
Asimismo, el vocero debe aprovechar la oportunidad del contacto con los periodistas para explicar los mecanismos de ayuda y visibilizar lo que se está haciendo adecuadamente con el sector que representa, ¿no? Información, por ejemplo, dónde están los centros de evacuados, dónde van a encontrar ayuda de salud, dónde van, bueno, toda esta información es importante que un vocero pueda darla de manera tranquila y esto se trabaja y se consensúa y se aprende antes de los eventos. ¿Sí? El rol del vocero, mantener la calma y el control, ¿sí? No actuar a la defensiva ante los medios, ¿sí? Aceptar entrevistas solo cuando se tenga un mensaje y un objetivo claro, si no, no es necesario, ¿sí? Saber escuchar y respetar a los interlocutores, anticipar las preguntas sobre la evaluación de la crisis y sobre lo que vendrá, y asumir que el micrófono está siempre abierto, no brindar declaraciones extraoficiales o off the record, ¿sí? No se puede decir cualquier cosa porque además eso después nos pueden grabar, puede salir eh, en cuenta. Esto para tener en cuenta, aunque los teléfonos suenen sin parar desde el principio, sí, en un abrir y cerrar de ojos, una red de emergencia nacional, provincial, municipal, deba facilitar las comunicaciones con otros. Esto no quita que las autoridades en ocasiones, muchas veces puede ser en días, sí, estén completamente desorientadas, desbordadas, sí. Entonces, nosotros debemos saber que ha habido crisis a gran escala que se siguen sin saber exactamente cuánto daño han hecho. Es muy importante el manejo de la información, ¿sí? Para la futura toma de decisiones y siempre tener en cuenta estos informes actualizados, las estadísticas y los datos del registro que les hablaba antes es fundamental, porque si no, lo que nos pasa es que podemos, no tenemos información para futura toma de decisiones, ¿sí? Es importante como equipos tener estas decisiones y tener todo registrado, ¿sí? Resumiendo un poco lo que estuvimos hablando, sí, hablamos de comunicación y riesgo, de cómo planificar, de cómo prevenir, de tener capacitación continua. Ustedes hoy están en esta etapa, ¿sí? Empezaron una capacitación que dura un mes y que tiene distintos temas que van a ir viendo, ¿sí? Tener responsabilidades claras, saberla organizar una escena, ¿sí? Tips para liderazgos, trabajo en equipo, preparación conjunta de los distintos equipos de emergencia, formación del rol, hablamos de procedimientos y de protocolos, hablamos del plan de emergencias, un poco este es el resumen de la charla. Ahora, bueno, ahora viene la etapa de las preguntas, me gusta regalarles una imagen, ¿sí? De Albert Einstein en este caso, el mundo que hacemos, el mundo que hemos creado, es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar, ¿sí? O sea que si hasta hoy teníamos algo que es así porque yo lo pienso así, bueno, a veces hay que flexibilizarse, ¿sí? Y decir, bueno, no, tengo que modificar porque, no sé, no estoy comunicándome bien con mi equipo, nos están pasando cosas, bueno, hoy es el día de empezar. Así que bueno, ahora pasamos a las preguntas, voy a sacar la charla, espero que les haya resultado interesante.